El sol de Querétaro caía a plomo esa tarde de sábado, pero bajo la sombra del viejo mezquite en mi patio trasero, el mundo se sentía perfecto. El aire olía a tierra mojada y a las bugambillas que mi esposa, Griselda, cuidaba con una devoción casi religiosa. Mi hija, Lucía, de 5 años, corría descalza sobre el césped, sus carcajadas eran como campanitas que ahuyentaban cualquier fantasma que se atreviera a rondar. La perseguía con pasos torpes y exagerados, fingiendo ser un monstruo torpe, y ella chillaba de una alegría pura, sin adulterar, esa que solo los niños conocen. «Te voy a atrapar, pequeño monstruo de las galletas», gruñí con voz de ogro, y ella soltó un grito de felicidad antes de esconderse detrás del tronco del árbol. Me detuve, apoyando las manos en mis rodillas, respirando el aire tibio. Tenía 35 años. Era consejero escolar en una secundaria local, un trabajo que no me haría rico, pero que me daba una satisfacción silenciosa, la de sentir que ayudaba a adolescentes a navegar por las aguas turbulentas de sus vidas. Tenía una casa, pequeña pero nuestra. Tenía a Griselda. Y tenía a Lucía. Tenía paz. Y si algo había aprendido en mi vida, es que la paz no tiene precio. Es un tesoro frágil que debes proteger con uñas y dientes. Quizás por eso la atesoraba tanto. Porque sabía lo que era vivir sin ella. Sabía lo que era crecer en una casa donde la tensión se podía cortar con un cuchillo, donde las palabras no dichas pesaban más que las que se gritaban. Griselda salió de la casa con una jarra de agua de Jamaica, el hielo tintineando contra el cristal. Sus pasos eran seguros, su presencia era un ancla en mi vida. Me sonrió, y en esa sonrisa estaba todo lo que necesitaba. «Parece que el monstruo necesita un descanso», dijo, sirviendo el agua en 2 vasos. Su voz era práctica, directa, como siempre. Griselda no era una mujer de rodeos. Veía el mundo en líneas claras y definidas. «Este monstruo está viejo», respondí, tomando el vaso. El líquido frío fue un bálsamo en mi garganta. «¿Has hablado con tu mamá?», preguntó de repente, y su pregunta, aunque inocente, fue como una pequeña piedra arrojada a mi lago de tranquilidad. Tragué saliva, un poco más lento de lo normal. «No, hoy no. La llamaré más tarde». Ella me miró, sus ojos oscuros no se perdían nada. Conocía mi vacilación. Conocía la historia detrás de ella. «Santiago, ha pasado casi un mes desde que la vimos. Deberíamos ir este fin de semana». «Sí, claro», dije, desviando la mirada hacia Lucía, que ahora intentaba enseñarle a una hormiga a subir por una hoja. «Solo que he tenido mucho trabajo. Ya sabes, los exámenes finales, los chicos están estresados». Era una excusa pobre y ambos lo sabíamos. Griselda no insistió. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Bebí otro sorbo de agua, pero el frescor ya no se sentía igual. La simple mención de mi familia de origen había traído una nube al día soleado. Mi mirada se desvió hacia la sala, a través de la puerta abierta del patio. Sobre la repisa de la chimenea, había una colección de fotos. La de nuestra boda. Lucía recién nacida. Y una más vieja, un poco descolorida por el tiempo. Una foto de otra vida. Mi padre, con su bigote espeso y su sonrisa cansada pero genuina. Mi madre, Amalia, más joven, con una luz en los ojos que ya no recordaba haber visto. Yo, un adolescente flacucho con un peinado terrible. Y a su lado, mi hermano mayor, Ramiro. En la foto, Ramiro tenía su brazo sobre mis hombros, una sonrisa ancha y segura en su rostro. Parecía el hermano mayor protector, el pilar de la familia. Pero yo sabía lo que había detrás de esa sonrisa. Sabía el peso de ese brazo. No era un gesto de cariño. Era un gesto de posesión. Incluso entonces, él ya estaba marcando su territorio. Ramiro. El nombre mismo me dejaba un sabor amargo en la boca. El arquitecto de la tensión en mi infancia. El recordatorio constante de que la paz en mi vida era algo nuevo, algo que había tenido que construir ladrillo por ladrillo, lejos de la sombra que él proyectaba. Griselda tenía razón. Tenía que llamar a mi madre.
Pero cada llamada era como caminar por un campo minado, tratando de evitar los temas que inevitablemente llevarían a él, a su control, a su reinado silencioso sobre la vida de nuestra madre. Y yo, cobardemente, prefería la calma de mi pequeño paraíso a la tormenta que siempre amenazaba con desatarse en la casa donde crecí. La relación con mi hermano nunca fue sencilla. Es curioso cómo dos personas pueden crecer bajo el mismo techo, compartir la misma sangre y aún así ser extraños. Ramiro era 3 años mayor que yo, pero en su mente, esa brecha era de décadas. Desde que tengo memoria, él asumió el papel del segundo padre, un rol que nadie le pidió pero que él se autoimpuso con una autoridad férrea, especialmente después de que nuestro verdadero padre comenzó a enfermar. Papá murió de un infarto fulminante cuando yo tenía 19 años. Fue repentino, brutal. Nos dejó a todos a la deriva. Pero en medio del caos y el dolor, Ramiro encontró su oportunidad. Recuerdo el día del funeral como si fuera ayer. La casa estaba llena de gente, de susurros, del olor a café y a flores marchitas. Yo estaba sentado en un rincón, completamente perdido, incapaz de procesar que el hombre que me enseñó a andar en bicicleta ya no estaba. Ramiro, en cambio, estaba en el centro de todo. Recibía a la gente, daba órdenes, consolaba a mi madre con un brazo firme sobre sus hombros. Parecía fuerte, decidido. El hombre de la casa. Más tarde esa noche, cuando los últimos visitantes se fueron, me acerqué a él en la cocina. Quería hablar, compartir el dolor, sentir que no estaba solo. Ramiro, sobre los papeles del seguro, empecé a decir, porque papá me había hecho firmar algunos documentos como beneficiario secundario. Él ni siquiera me miró. Estaba secando un vaso con una precisión metódica. Tú no te preocupes por eso, Santi, dijo, su voz sin inflexiones. Déjamelo a mí. Tú no entiendes de estas cosas. Y eso fue todo. Me descartó. Como a un niño. Yo tenía 19 años, estudiaba en la universidad, pero para él, yo seguía siendo el mocoso que no sabía atarse los zapatos. Ese fue el principio del fin. Ramiro, con el pretexto de cuidar a mamá, tomó las riendas de todo. Centralizó las finanzas, se hizo cargo de las cuentas bancarias de mi padre y convenció a mi madre de que era más fácil si él administraba todo. Mi madre, devastada por el duelo y acostumbrada a que mi padre manejara el dinero, aceptó sin dudar. Vio en Ramiro la fortaleza que a ella le faltaba. Yo vi una toma de poder silenciosa y eficiente. Los años pasaron. Yo terminé mi carrera, conocí a Griselda, empecé mi propia vida. Pero la dinámica en la casa de mi madre nunca cambió. Ramiro se casó con Soledad, una mujer tan calculadora y ambiciosa como él, y juntos formaron una fortaleza alrededor de mi madre. Cada decisión, por pequeña que fuera, tenía que pasar por el filtro de Ramiro. Si yo quería llevar a mi madre a comer, ella decía, déjame le pregunto a tu hermano, no vaya a ser que tenga otros planes para mí. Si le ofrecía comprarle un nuevo televisor porque el suyo fallaba, la respuesta era, Ramiro dice que todavía aguanta, que no hay que gastar. Un par de años después de la muerte de papá, la situación se materializó en un acto que me dejó helado. Papá había dejado un pequeño terreno en las afueras de la ciudad, una inversión que había hecho con la idea de construir una cabaña para su retiro. Legalmente, nos pertenecía a los tres, a mi madre, a Ramiro y a mí. Un día, mi madre me llamó, su voz sonaba extraña, casi ensayada. Hijo, tu hermano y yo hemos estado hablando, comenzó. Y creemos que lo mejor es vender el terrenito. El dinero nos vendrá bien para arreglar unas cosas de la casa y para mis medicinas. Sentí un nudo en el estómago. ¿Por qué no me dijeron nada? Podríamos haberlo discutido los tres. Ay, Santi, ¿para qué complicar las cosas? Tú siempre estás tan ocupado con tu trabajo. Ramiro se está encargando de todo el papeleo. Solo necesito que vengas a firmar un poder para que él pueda hacer la venta. Fui un idiota. Fui débil. No quise causarle más estrés a mi madre. Fui a la notaría y firmé, confiando en que al menos una parte de ese dinero se usaría para el bienestar de ella. Semanas después, me enteré por un primo que Ramiro se había comprado una camioneta nueva,
una de lujo. Cuando le pregunté directamente, se rió en mi cara. ¿Y qué querías? Que anduviera en un bocho todo destartalado. Soy un arquitecto, Santi. La imagen es importante. Además, el dinero se está usando para la casa. ¿No ves que mandé a impermeabilizar el techo? La impermeabilización no costaba ni una décima parte de lo que valía esa camioneta. Pero discutir con él era como hablarle a una pared. Él tenía sus propias verdades, y mi madre, lamentablemente, las aceptaba como ley. La última vez que intenté tener una conversación real con mi madre fue hace unos 6 meses. Griselda y yo la invitamos a pasar un fin de semana en nuestra casa. Al principio se negó, diciendo que Ramiro la necesitaba. Pero insistimos tanto que finalmente aceptó. Durante esos 2 días, vi destellos de mi antigua mamá. Se rió con Lucía, me contó historias de cuando yo era pequeño, cocinó conmigo su famoso mole. El domingo por la tarde, mientras Griselda llevaba a Lucía al parque, me senté con ella en el patio. Mamá, le dije con cuidado. ¿Eres feliz? Ella se quedó mirando las bugambilias, sus manos arrugadas sobre su regazo. Tengo salud, hijo. Tengo a mis 2 hijos. ¿Qué más puedo pedir? Puedes pedir respeto, mamá. Puedes pedir tener tu propia voz. Ramiro no te deja decidir nada. Controla tu dinero, tu tiempo, hasta a tus amistades. Su rostro se endureció. La luz en sus ojos se apagó. Ramiro me cuida, Santiago. Él se ha sacrificado por mí desde que tu padre murió. Tú te fuiste, hiciste tu vida. Él se quedó. No seas malagradecido. No sabes lo difícil que es para él. Cada palabra fue una puñalada. Me estaba llamando egoísta por haber buscado mi propia felicidad. Estaba defendiendo a su captor. En ese momento, entendí que mi madre no era solo una víctima, era una cómplice de su propia sumisión, adoctrinada por años de manipulación emocional. Me rendí. Ahora, mientras Griselda me miraba con expectación, esperando que hiciera esa llamada, todo ese peso volvió a caer sobre mí. Marcar su número no era solo marcar 10 dígitos. Era llamar a la puerta de una prisión, sabiendo que el carcelero era mi propio hermano y que la prisionera no tenía ningún deseo de ser liberada. El fin de semana siguiente, empujado por la mirada insistente de Griselda y mi propia conciencia culpable, manejé hasta la casa de mi madre. Era la casa donde crecí, un lugar que debería sentirse como un hogar, pero que desde hacía años se sentía como territorio extranjero. La pintura de la fachada estaba descascarada y el jardín, que mi padre cuidaba con tanto esmero, ahora lucía descuidado y triste. Un reflejo perfecto de lo que había dentro. Ramiro me abrió la puerta. Su sonrisa no llegó a sus ojos. ¿Qué onda, hermanito? ¡Qué milagro que te apareces! Su tono era falsamente jovial, pero con un filo de sarcasmo. Vine a ver a mi mamá, respondí, pasando a su lado. La encontré en la sala, sentada en su sillón de siempre, viendo una telenovela a un volumen demasiado alto. Se veía más delgada, más frágil que la última vez. Cuando me vio, intentó sonreír, pero el gesto fue un espasmo cansado. Hijo, qué bueno que vienes. Me senté a su lado, ignorando a Ramiro que se había quedado de pie en el umbral, vigilando. ¿Cómo has estado, mamá? Te noto pálida. Son los achaques de la edad, ya sabes, dijo, agitando una mano. Pero sus ojos se desviaron hacia Ramiro por una fracción de segundo, como buscando aprobación para su respuesta. La visita fue tensa e incómoda. Cada pregunta que yo hacía, Ramiro la respondía por ella. ¿Qué te dijo el doctor en la última cita? Le dijo que todo está bien para su edad, solo que se cuide con la sal. ¿Necesitas algo, mamá? ¿Dinero, algo para la casa? No te preocupes, yo me encargo de todo. Tu mamá no necesita nada. Me fui de allí con una sensación de impotencia que me revolvía el estómago. Griselda me esperaba en el coche. ¿Y bien?, preguntó. Nada bien, respondí, golpeando el volante. Él no la deja ni respirar. Es como si le hubiera robado la voz.
La llamada llegó 3 semanas después, un martes por la mañana. Era Soledad, la esposa de Ramiro. Su voz era un torbellino de pánico fingido. Santi. Tienes que venir al hospital. Tu mamá se puso muy malita. El corazón me dio un vuelco. Conduje como un loco, con 1000 escenarios terribles pasando por mi mente. Cuando llegué, los encontré en la sala de espera. Ramiro caminaba de un lado a otro como un león enjaulado, mientras Soledad se secaba lágrimas que no existían. ¿Qué pasó?, exigí. Se desmayó en la cocina, dijo Ramiro, deteniéndose para enfrentarme. Su rostro era una máscara de preocupación, pero sus ojos estaban fríos, calculadores. El doctor dice que fue una subida de presión muy fuerte. La van a tener en observación un par de días. Cuando finalmente nos dejaron verla, se veía diminuta en la cama del hospital, conectada a monitores que pitaban rítmicamente. Estaba despierta, pero desorientada. Le tomé la mano. Estaba helada. Todo va a estar bien, mamá, le susurré. Fue en ese ambiente de crisis, con mi madre vulnerable y asustada, que Ramiro ejecutó su jugada maestra. Al día siguiente, mientras yo estaba en el trabajo, fue a verla al hospital. Más tarde, esa noche, me llamó. Oye, Santi, empezó, su voz sonando razonable, casi amable. Estuve hablando con el doctor y con un abogado amigo mío. Mi mamá ya no está para estos trotes. Se estresa mucho con las cuentas, los pagos, el banco. Lo que menos necesita ahora es más preocupaciones. ¿A qué quieres llegar, Ramiro? El abogado me recomendó que, para facilitarle todo, ella me firme un poder notarial. Un poder general para actos de dominio y de administración. Así yo puedo manejar todo su patrimonio, vender lo que haya que vender si se necesita dinero para su cuidado, y ella no tiene que mover un dedo. Es por su bien. El aire se me fue de los pulmones. Un poder general. Era el equivalente a entregarle las llaves del reino. Le daría control absoluto y legal sobre todo lo que mi madre poseía, incluyendo la casa. Estás loco, le espeté. Eso es demasiado poder. ¿Por qué no un poder limitado, solo para trámites bancarios? Su tono amable se desvaneció, reemplazado por la impaciencia. Mira, Santiago, no estoy para discutir tecnicismos contigo. O se hacen las cosas bien, o no se hacen. Yo soy el que está aquí, el que se parte el lomo por ella. Tú vienes de visita una vez al mes. Si quieres ayudar, no estorbes. Ya hablé con mamá y ella está de acuerdo. Colgué el teléfono, temblando de rabia. Llamé a Griselda y le conté. Su reacción fue inmediata y furiosa. No puedes permitirlo, Santiago, exclamó. ¿No te das cuenta? Es el golpe final. La está despojando de todo en su cara y usando su enfermedad como excusa. Tienes que hablar con tu madre, hacerla entrar en razón. Corrí al hospital esa misma noche. Entré en su habitación y la encontré firmando unos papeles que Ramiro le había puesto en la cama. Un notario estaba de pie a su lado. ¿Qué están haciendo?, pregunté, mi voz más alta de lo que pretendía. Ramiro se giró, su rostro era una piedra. Lo que se tiene que hacer. Estoy cuidando a mi madre. Algo que tú deberías aprender a hacer. Miré a mi madre. Mamá, por favor, no firmes eso. No sabes lo que significa. Ella me miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y resignación. Tu hermano sabe lo que hace, hijo. Es por mi bien. Ya estoy muy cansada para pelear. Y con una mano temblorosa, terminó de firmar. El notario recogió los papeles, me dirigió una mirada incómoda y se fue. Ramiro sonrió. Una sonrisa triunfante, depredadora. Había ganado. Y yo me quedé allí, de pie en medio de la habitación estéril del hospital, viendo cómo mi hermano le ponía legalmente una correa a mi madre, y ella se la agradecía. Después del episodio en el hospital, un muro invisible pero impenetrable se levantó entre mi madre y yo. Ramiro, ahora armado con un poder legal absoluto, ya no necesitaba ser sutil. Se convirtió en el guardián de la puerta, el filtro de toda comunicación.
Cuando mi madre fue dada de alta, intenté establecer una rutina de visitas. Pasaré a verte todos los miércoles por la tarde, mamá, le dije por teléfono. Pero los miércoles, cuando llegaba, Soledad me recibía en la puerta con una sonrisa de disculpa. Qué pena, Santi. Tu mami se acaba de tomar su pastilla para la presión y se quedó dormida. El doctor dijo que el descanso es sagrado. La primera vez le creí. La segunda, sospeché. La tercera, supe que era una mentira deliberada. Un día, llegué sin avisar un jueves. Ramiro estaba saliendo en su camioneta. Me vio y frenó. ¿A dónde vas?, preguntó, como si yo fuera un intruso. A ver a mi madre. ¿O también está durmiendo hoy? Su mandíbula se tensó. Está ocupada. Tenemos una cita para una terapia física. No puedes pasar. Y aceleró, dejándome en la calle, tragando el humo de su escape. Las llamadas telefónicas se volvieron igual de frustrantes. Si llamaba al teléfono de la casa, casi siempre contestaba Ramiro o Soledad. Está en el baño, está rezando su rosario, te llama más tarde. Las llamadas de vuelta nunca llegaban. Cuando lograba hablar con ella, sus respuestas eran monosilábicas, evasivas. Podía sentir la presencia de Ramiro a su lado, escuchando cada palabra. ¿Cómo te sientes, mamá? Bien, hijo, bien. ¿Necesitas que te traiga algo? No, tu hermano ya me trae todo. Quería llevarte a comer el domingo, para que te distraigas. No sé si pueda. Ya veré qué dice Ramiro. La distancia emocional era más dolorosa que la física. Ramiro no solo me estaba aislando de ella, la estaba envenenando en mi contra. Empecé a escuchar rumores a través de tíos y primos. Oye, dice tu mamá que andas muy resentido porque Ramiro la cuida, me dijo una tía en una reunión familiar. Soledad nos contó que tu esposa te mete ideas en la cabeza, que solo están pensando en la herencia. La calumnia era metódica y cruel. Me pintaban como el hijo egoísta y ambicioso, mientras Ramiro se erigía como el mártir, el hijo abnegado que sacrificaba todo por su madre. Y lo peor de todo es que mi madre, en su estado de dependencia y vulnerabilidad, se lo estaba creyendo. La gota que derramó el vaso fue el día de su cumpleaños. Griselda, Lucía y yo llegamos a su casa con un pastel y un regalo. Habíamos planeado una pequeña celebración, algo íntimo. Soledad nos abrió la puerta, su rostro era una máscara de sorpresa. Santi. ¡Qué detalle! Pero, ¿por qué no avisaron? Es el cumpleaños de mi mamá, Soledad. No necesito pedir cita. Entramos y encontramos la sala llena. Ramiro había organizado una gran fiesta. Estaban sus amigos, los compadres de Soledad, gente que yo apenas conocía. Mi madre estaba sentada en su sillón, rodeada de extraños que reían a carcajadas. Cuando me vio, su sonrisa fue débil, casi culpable. Dejé el pastel en la mesa de la cocina, sintiéndome como un completo extraño. Ramiro se me acercó, con un vaso de whisky en la mano. Buen intento, hermanito, me susurró al oído, su aliento apestando a alcohol y a victoria. Pero esta es mi casa. Y mi madre. Aquí se hace lo que yo digo. Me quedé una hora, por respeto a mi madre. Vi cómo Ramiro era el centro de atención, como todos lo elogiaban por ser un gran hijo. Vi a mi madre sonreírle, una sonrisa vacía, programada. Vi a mi hija Lucía, confundida, preguntándome por qué la abuela no jugaba con ella. Ese día, mientras conducía de vuelta a casa, con Griselda en silencio a mi lado y Lucía dormida en el asiento trasero, sentí un dolor profundo, una sensación de pérdida irreparable. No solo había perdido el acceso a mi madre, sentía que la estaba perdiendo a ella. Ramiro no le había robado solo su dinero y su autonomía. Le estaba robando sus recuerdos, su afecto, reescribiendo la historia para convertirme en el villano. Y yo, impotente, solo podía mirar desde el otro lado del muro que él había construido. La rabia es un veneno de acción lenta. Se acumula en silencio, gota a gota, hasta que un día te das cuenta de que ha corroído todo por dentro. Durante los siguientes meses, viví con esa rabia sorda. Me concentré en mi trabajo,
en mi familia, intentando construir un dique lo suficientemente alto para que la toxicidad de mi hermano no inundara mi vida. Pero era inútil. Cada llamada no contestada, cada excusa de soledad, cada rumor que llegaba a mis oídos, era una nueva gota de veneno. Griselda me veía consumirme. Tienes que hacer algo, Santiago, me decía por las noches. Esto te está matando. No puedes dejar que se salga con la suya. ¿Pero qué hago, Griselda?, respondía yo, desesperado. Hablé con un abogado. Dijo que mientras mi madre no declare que está siendo coaccionada, el poder notarial es legalmente inexpugnable. Y ella no va a decir nada. Le tiene pánico. La revelación que lo cambió todo llegó de la forma más mundana posible, a través de Internet. Una noche de insomnio, mientras navegaba sin rumbo por páginas de bienes raíces, una curiosidad morbosa me llevó a buscar el valor de las propiedades en la colonia de mi madre. Y entonces la vi. La casa. Nuestra casa. La foto principal mostraba la fachada descascarada, pero el anuncio la describía como una excelente oportunidad de inversión, ideal para remodelar. El vendedor era una agencia inmobiliaria conocida. Y el precio era insultantemente bajo, como si quisieran venderla rápido. El aire se me escapó de los pulmones. No era una posibilidad. No era un plan a futuro. Estaba sucediendo. Ahora. Ramiro estaba vendiendo la casa de mi madre a sus espaldas. No pensé. Solo actué. La rabia finalmente había encontrado una salida. Le arrebaté las llaves del coche a Griselda del cuenco de la entrada. ¿A dónde vas? Son las 10 de la noche, gritó ella. A acabar con esto de una vez por todas, le respondí, cerrando la puerta de un portazo. Conduje por las calles oscuras de la ciudad, mi mente era un torbellino de furia. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cuando llegué a la casa, las luces de la sala estaban encendidas. Me bajé del coche y aporreé la puerta con el puño. Tardaron en abrir. Fue Soledad. Cuando me vio, su rostro palideció. ¿Santiago? ¿Qué haces aquí a estas horas? Quiero hablar con mi hermano, dije, mi voz era un gruñido. La aparté de un empujón y entré. Ramiro estaba en el sillón, viendo un partido de fútbol, con una cerveza en la mano. Se levantó al verme, su expresión era una mezcla de sorpresa y fastidio. ¿Se puede saber qué diablos te pasa?, preguntó. Saqué mi teléfono y le puse la pantalla en la cara, con el anuncio de la casa brillando en la oscuridad. ¿Me quieres explicar esto, Ramiro? Su rostro no cambió. Ni una pizca de culpa. Solo una fría arrogancia. Ah, eso. Era cuestión de tiempo. Esta casa es demasiado grande para mamá. Y el mantenimiento es carísimo. La voy a mudar a un departamento más pequeño, más cómodo para ella. Sin consultarle. Sin decirme nada. Estás vendiendo su vida, sus recuerdos, como si fueran basura. Yo decido lo que es mejor para ella, gritó, su rostro enrojeciendo. Tú no tienes ni voz ni voto aquí. Tú la abandonaste. Yo no la abandoné. Tú me apartaste de ella. Nuestros gritos resonaban en la casa silenciosa. De repente, la puerta de la recámara principal se abrió y apareció mi madre, en bata, con el cabello revuelto. ¿Qué son estos gritos? ¿Santiago? ¿Qué pasa? Pasa que tu hijo preferido está vendiendo tu casa, mamá, le grité, desesperado por qué reaccionara. Ella miró a Ramiro, confundida. Ramiro, eso es verdad. Ramiro se rió, una risa amarga, cruel. No le hagas caso, mamá. Está loco. Solo quiere problemas. Luego se giró hacia mí, sus ojos inyectados en sangre. Lárgate de mi casa. No es tu casa, le respondí, avanzando hacia él. Es de ella. Ahora es mía. Yo tengo los papeles. Yo mando aquí. Intenté pasar a su lado para llegar a mi madre, para sacarla de su trance. Mamá, escúchame, tenemos que salir de aquí. Fue entonces cuando me atacó. No hubo advertencia.
Su puño se estrelló contra mi mandíbula, lanzándome hacia atrás. El dolor fue una explosión de luz blanca. Me golpeó de nuevo, en el estómago, y caí de rodillas, sin aire. Inútil, rugió, la palabra cargada de todo el desprecio que había acumulado durante años. Siempre has sido un pinche inútil. Un llorón. Un bueno para nada que solo sabe esconderse detrás de las faldas de su esposa. Me pateó en las costillas. El crujido fue audible, un sonido seco y nauseabundo. El dolor era tan agudo que me robó el aliento. A través de una neblina de agonía, vi a mi madre en el umbral de su habitación, con las manos en la boca, sus ojos desorbitados de terror. Congelada. Paralizada. Igual que siempre. Ramiro se cernía sobre mí, listo para golpear de nuevo. Pero en ese momento, mientras el sabor a sangre llenaba mi boca, algo dentro de mí cambió. El miedo se evaporó. La rabia se enfrió y se convirtió en un bloque de hielo en mi pecho. Ya no había vuelta atrás. Él había cruzado la última línea. Y mientras me preparaba para el siguiente golpe, una extraña calma me invadió. Él no lo sabía, pero acababa de darme exactamente lo que yo necesitaba. Acababa de firmar su propia sentencia. El viaje a urgencias fue una mancha borrosa de luces de la calle y el sonido de la voz preocupada de Griselda. Ella había llegado minutos después del ataque, alertada por mi salida abrupta. Me encontró tirado en el suelo de la sala mientras Ramiro le gritaba a mi madre que volviera a su cuarto. Griselda no dudó. Se interpuso entre nosotros, me ayudó a levantarme y me sacó de allí, lanzándole a mi hermano una mirada que prometía el infierno. El diagnóstico fue conciso y doloroso, 2 costillas fisuradas y una contusión en el pómulo. Mientras una enfermera me vendaba el torso, yo miraba un punto fijo en la pared, mi mente trabajando a una velocidad febril. El dolor físico era agudo, pero palidecía en comparación con la claridad helada que ahora sentía. Se acabaron las dudas. Se acabó la pasividad. La guerra había sido declarada, y yo no pensaba perderla. Griselda se sentó a mi lado en la cama del hospital. No dijo te lo dije. No necesitaba hacerlo. Sus ojos lo decían todo. Tomó mi mano, su tacto era firme y reconfortante. Lo siento, le susurré, mi voz ronca. Tenías razón. Debí haber hecho algo mucho antes. No mires atrás, Santiago, respondió ella, su voz suave pero llena de acero. Mira hacia adelante. ¿Qué vamos a hacer ahora? No vamos, la corregí. Voy a hacer lo que sea necesario. Pero necesito que tú y Lucía estén a salvo. No quiero que ese animal se les acerque. Al día siguiente, con el cuerpo adolorido pero el espíritu resuelto, hice 2 llamadas que cambiarían el curso de todo. La primera fue a una abogada cuyo nombre me había dado un colega del trabajo. Licenciada Elvira Benita. Tenía fama de ser una tiburona en los litigios familiares, implacable pero justa. Le expliqué la situación por teléfono, desde el poder notarial hasta la agresión de la noche anterior. Venga a mi oficina mañana con el reporte médico y cualquier prueba que tenga, dijo su voz, profesional y sin emociones. La agresión es un delito, señor Orozco, y podemos proceder por esa vía de inmediato. Pero anular un poder notarial firmado ante un fedatario público es mucho más complicado. Necesitamos demostrar que su madre fue coaccionada o que no estaba en plenas facultades mentales. O, mejor aún, que su hermano está actuando de manera fraudulenta y en detrimento de ella. El sentimiento no es una prueba. La ley necesita hechos. Sus palabras eran un balde de agua fría, pero necesarias. La rabia no era suficiente. Necesitaba una estrategia. Necesitaba pruebas. La segunda llamada fue más difícil. Marqué el número de mi tío Eladio, el hermano menor de mi padre. Vivía en Guadalajara y, desde la muerte de papá, se había distanciado un poco, cansado de los desplantes de Ramiro. Tío Eladio era un hombre tranquilo, observador, y lo más importante, quería a mi madre sinceramente. Le conté todo, sin omitir detalles, incluyendo mi propia pasividad y la golpiza. Escuchó en silencio, solo interrumpiendo para hacer alguna pregunta precisa.
Cuando terminé, hubo una larga pausa en la línea. Sabía que ese muchacho no tenía buenas intenciones, dijo finalmente, su voz cargada de un pesar antiguo. Tu padre lo sabía también. Ramiro siempre fue ambicioso. Demasiado. Necesito ayuda, tío, le dije, la voz quebrándoseme por primera vez. Estoy solo en esto. Mi mamá está completamente bajo su control. No está solo, sobrino, respondió con una firmeza que me sorprendió. Tomó el primer vuelo a Querétaro mañana. Hay algo que debes saber. Algo que tu padre me confió hace muchos años y que pensé que nunca tendría que salir a la luz. Creo que ha llegado el momento. Colgué el teléfono con un nuevo sentimiento creciendo junto a la rabia y la determinación, la esperanza. Una pequeña y temblorosa llama en la oscuridad. No sabía qué era lo que mi tío tenía que decirme, pero su tono de voz sugería que era la pieza que faltaba en el rompecabezas, la llave que podría abrir la cerradura de la prisión de mi madre. La lucha apenas comenzaba, pero por primera vez, sentí que no estaba luchando a ciegas. Tenía aliados. Y tenía un plan. Tío Eladio llegó al día siguiente. Lo recogí en el aeropuerto. Hacía un par de años que no lo veía. Estaba más canoso, con más arrugas alrededor de sus ojos amables, pero su mirada seguía siendo aguda. En lugar de ir a mi casa, le pedí que me acompañara a un café tranquilo en el centro. No quería que Griselda o Lucía escucharan lo que estaba por venir. Pedimos 2 cafés americanos y nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Mi tío no perdió el tiempo. Santiago, lo que te voy a contar es delicado, comenzó, revolviendo su café aunque no le había puesto azúcar. Tu padre era un hombre orgulloso. Y quería mucho a sus hijos, a los 2. A veces, creo que querer tanto a Ramiro fue su mayor error. Se inclinó sobre la mesa, bajando la voz. Poco antes de que tú entraras a la universidad, Ramiro, que acababa de titularse de arquitecto, se metió en un negocio. Un desarrollo inmobiliario con unos socios de dudosa reputación. Estaba convencido de que se haría millonario. Le pidió dinero a tu padre. Mucho dinero. ¿Cuánto es mucho dinero?, pregunté, mi corazón empezando a latir más rápido. 2 millones de pesos, dijo mi tío. Era casi todo lo que tu padre había ahorrado en su vida. Tu papá se negó al principio, le dijo que era una locura, un riesgo demasiado grande. Pero Ramiro lo presionó. Le dijo que era su oportunidad de demostrarle que podía ser un hombre de éxito, que no quería vivir siempre a su sombra. Lo manipuló, como sabe hacerlo. Mi tío suspiró, el recuerdo parecía dolerle. Tu padre cedió. Le dio el dinero, pero le hizo firmar un pagaré. No tanto por desconfianza, sino como una lección. Para que Ramiro entendiera la seriedad del asunto. Le dijo, este papel es mi confianza en ti. Cuando me lo pagues, lo romperemos juntos. Un escalofrío me recorrió la espalda. El negocio fracasó, ¿verdad? Tío Eladio asintió sombríamente. Fracasó estrepitosamente. Los socios desaparecieron con el dinero y dejaron a Ramiro con una deuda enorme. Perdió hasta el último centavo de tu padre. Cuando se lo confesó, tu papá casi se muere del disgusto. No por el dinero, sino por la decepción. Ramiro le suplicó, le lloró, le pidió que no le dijera nada a nadie, especialmente a ti y a tu madre. Dijo que le arruinaría la vida, su carrera. Y tu padre, en un acto de amor equivocado, aceptó guardar el secreto. Me lo contó a mí porque necesitaba desahogarse con alguien. Me quedé sin palabras. Una deuda de 2 millones de pesos. Una vida de ahorros de mi padre, esfumada por la arrogancia de mi hermano. Y todo había sido un secreto. Un secreto que explicaba tantas cosas, la necesidad de Ramiro de controlar las finanzas, su resentimiento hacia mí, su desesperación por demostrar que era un triunfador. El pagaré, dije, mi mente conectando los puntos. ¿Qué pasó con él? Tu padre lo guardó. Me dijo donde por si algo le pasaba. Es la única prueba de la debilidad de mi hijo, me dijo. Espero que nunca tenga que usarse. Lo guardó en un lugar que Ramiro nunca pensaría en buscar.
En el doble fondo de su viejo baúl de herramientas, el que está arrumbado en el garaje. La revelación fue como un relámpago. La venta de la casa. No era solo para mudarla a un lugar más pequeño. No era por su cuidado. Era para cubrir un hoyo. Un hoyo financiero que probablemente había vuelto a cavar. Ramiro no estaba repitiendo un error. Estaba tratando de tapar el original, y quizás uno nuevo, con el patrimonio de mi madre. Tenemos que encontrarlo, tío, dije, mi voz temblando de emoción. Ese papel es la prueba que la abogada necesita. Es la prueba del fraude. Esa misma tarde, trazamos un plan. Sabíamos que Ramiro y Soledad salían a cenar con unos amigos todos los viernes. Era nuestra única ventana de oportunidad. Griselda se encargó de verificarlo con una llamada casual a Soledad, fingiendo querer enviarle un postre. El plan estaba en marcha. El viernes por la noche, con el corazón en la garganta, mi tío y yo nos estacionamos a una cuadra de la casa. Esperamos hasta ver salir la camioneta de Ramiro. Luego, usando una copia de la llave que mi madre me había dado hacía años y que yo guardaba como un tesoro, abrimos la puerta. La casa estaba en silencio, oscura. Se sentía extraña, profanada. Fuimos directamente al garaje. El aire olía a polvo y a aceite viejo. Y en un rincón, cubierto por una lona, estaba el viejo baúl de herramientas de mi padre. Con manos temblorosas, lo abrimos. Sacamos martillos, serruchos, llaves oxidadas. Y en el fondo, tal como mi tío había dicho, había una tabla suelta. La levanté. Y allí estaba. Un sobre amarillento. Dentro, un pagaré, redactado a mano por mi padre, con la firma clara y arrogante de Ramiro Orozco. 2 millones de pesos. Sostuve el papel en mis manos. No era solo un documento legal. Era el testamento de la decepción de mi padre. Era la prueba de la traición de mi hermano. Era la bala de plata que acabaría con su reinado de mentiras. La cita en el despacho de la licenciada Benita fue fijada para el lunes siguiente. La abogada había convocado a Ramiro y a mi madre con el pretexto de discutir los detalles de la transición de vivienda para la señora Amalia. Ramiro, sin sospechar nada, aceptó de inmediato, probablemente ansioso por acelerar la venta de la casa. Ese lunes por la mañana, me puse el traje más serio que tenía. Tío Eladio me acompañó. Griselda se quedó en casa con Lucía, pero antes de salir me dio un beso y me dijo, sin miedo, Santiago. Por tu padre. Por tu madre. Por nosotros. Cuando llegamos al moderno edificio de oficinas, mi madre ya estaba allí, sentada en la sala de espera. Ramiro estaba de pie a su lado, revisando su teléfono con aire de importancia. Cuando me vio, su rostro se contrajo en una mueca de desprecio. ¿Tú qué haces aquí, siseó? Esto es un asunto entre mi madre y yo. Yo también soy su hijo, respondí con calma, mi voz firme. Y tengo derecho a estar. La licenciada Benita salió a recibirnos. Era una mujer de unos 50 años, elegante y con una mirada que no dejaba lugar a dudas. Nos hizo pasar a una sala de juntas con una gran mesa de caoba y vistas a la ciudad. Nos sentamos, mi tío y yo a un lado de la mesa, Ramiro y mi madre al otro. Ramiro se reclinó en su silla, cruzando los brazos, la viva imagen de la arrogancia. La abogada comenzó con formalidades, pero rápidamente fue al grano. Señor Ramiro, he sido informado de que ha puesto en venta la propiedad de su madre, ubicada en la calle de los Fresnos. Así es, licenciada, respondió Ramiro con suficiencia. Estamos buscando un lugar más adecuado para sus necesidades. Entiendo. Y para ello, usted está utilizando el poder notarial que su madre le otorgó. La abogada deslizó una copia del documento sobre la mesa. Luego, colocó a su lado las fotos de mis lesiones y el informe médico. Un poder que, curiosamente, fue firmado un día después de que usted agrediera físicamente a su hermano, el señor Santiago Orozco, causándole lesiones que requirieron atención médica. La cara de Ramiro cambió. La arrogancia fue reemplazada por una ira mal disimulada. Eso es una calumnia. Él entró a mi casa a agredirme y yo me defendí.
Mi madre se removió incómoda en su silla, sin atreverse a mirar a nadie. Tenemos testigos de lo contrario, continuó la abogada sin inmutarse. Pero dejemos eso de lado por un momento. Hablemos de la razón detrás de la venta de la casa. Usted argumenta que es por el bienestar de su madre. Pero tenemos razones para creer que el motivo es otro. Que usted, señor Ramiro, tiene una necesidad urgente de liquidar activos para cubrir deudas personales. Y eso es ridículo, espetó Ramiro, golpeando la mesa. No le permito que. Fue entonces cuando la licenciada Benita sacó el sobre amarillento. Lo abrió lentamente y extrajo el pagaré. Lo deslizó sobre la superficie pulida de la mesa hasta que se detuvo justo frente a Ramiro. ¿Reconoce este documento, señor Orozco? El silencio que cayó en la habitación fue absoluto. Ramiro miró el papel. Vi cómo el color desaparecía de su rostro. Vi cómo sus manos, que momentos antes estaban crispadas de rabia, ahora temblaban ligeramente. Levantó la vista, sus ojos se encontraron con los míos, y en ellos vi, por primera vez en mi vida, pánico puro. Mi madre, confundida, se inclinó para ver el papel. ¿Qué es eso? Tío Eladio se aclaró la garganta y, con una voz suave pero firme, contó la historia. La historia del préstamo, del negocio fallido, del secreto guardado por mi padre. Con cada palabra, el castillo de naipes de Ramiro se venía abajo. Cuando mi tío terminó, mi madre tomó el pagaré con manos temblorosas. Miró la firma de su difunto esposo, luego la de su hijo mayor. Y finalmente, levantó la vista hacia Ramiro, sus ojos, antes nublados por la negación, ahora brillaban con una claridad dolorosa. La verdad, brutal y devastadora, la había alcanzado. Y en ese momento, vi cómo su corazón se rompía. Las lágrimas comenzaron a brotar, silenciosas al principio, y luego se convirtieron en sollozos desgarradores que llenaron el silencio de la sala. El sonido de una vida de confianza, hecha añicos. La confrontación en el despacho de la abogada fue el final. Ramiro, acorralado y expuesto, no tuvo más opción que ceder. La licenciada Benita fue implacable. Redactó un acuerdo que él, bajo la amenaza de un juicio por fraude y lesiones, no tuvo más remedio que firmar. El acuerdo estipulaba 3 cosas. Primero, la revocación inmediata e irrevocable del poder notarial. Mi madre recuperaba el control total sobre su vida y sus bienes. Segundo, la casa no se vendería. Tercero, Ramiro se comprometía a establecer un plan de pagos, supervisado por los abogados, para restituir el valor histórico de la deuda que tenía con el patrimonio de nuestro padre. No era solo dinero, era un acto de justicia simbólica. Ramiro firmó el documento con un movimiento rápido y furioso, sin mirarnos. Cuando terminó, se levantó y salió de la sala sin decir una palabra. Esa fue la última vez que le vi la cara. La relación, ya fracturada, se había pulverizado para siempre. No sentí tristeza, solo un vacío inmenso y la extraña levedad de un peso que por fin me quitaba de encima. El camino de regreso para mi madre fue mucho más largo y difícil. La traición de su hijo predilecto la sumió en una profunda depresión. Los primeros meses fueron duros. Vendimos la vieja casa, no por necesidad económica, sino porque estaba impregnada de demasiados fantasmas. Con el dinero, le compramos un departamento pequeño y luminoso, a solo unas cuadras de mi casa. Al principio, se pasaba los días en silencio, mirando por la ventana. Se sentía culpable. Culpable por no haber visto, por no haber creído, por haber sido cómplice de su propia jaula. Griselda y yo fuimos pacientes. La visitábamos todos los días. Lucía, con su inocencia infantil, fue su mejor terapia. Le llevaba dibujos, le contaba sus secretos de niña, y poco a poco, empezó a sacarla de su caparazón. Lentamente, mi madre comenzó a sanar. Se inscribió en una clase de jardinería para el balcón. Se unió a un club de lectura con otras señoras de su edad. Empezó a tomar sus propias decisiones, desde que cocinar para la cena hasta si quería o no contestar el teléfono. Redescubrió su propia voz, una que había estado silenciada durante más de una década.
Hoy, un año después de aquel día en el despacho, me encuentro sentado con ella en su balcón, rodeados de macetas con geranios y petunias. El sol de la tarde tiñe el cielo de naranja. Hablamos de cosas sencillas, del libro que está leyendo, de la última travesura de Lucía en la escuela. A veces, en momentos de silencio, veo una sombra de tristeza cruzar sus ojos, y sé que está pensando en el hijo que perdió. Pero la sombra pasa rápido, reemplazada por una serenidad que no le había visto en años. Me mira y sonríe, una sonrisa genuina, que le llega a los ojos. Gracias, hijo, me dice, y sé que no me agradece por el dinero ni por la casa. Me agradece por haber luchado por ella, incluso cuando ella no luchaba por sí misma. La miro y entiendo la lección más profunda de todo este calvario. A veces, la paz familiar no consiste en evitar el conflicto a toda costa. A veces, la verdadera lealtad, el verdadero amor, exige que tengamos el coraje de romper el silencio, de enfrentarnos a la tormenta, por doloroso que sea. Tuve que destruir la falsa paz de mi familia para salvar lo que quedaba de ella. Perdí a un hermano, es cierto. Pero recuperé a mi madre. Y en el proceso, me recuperé a mí mismo, al hombre que mi padre siempre quiso que fuera, alguien que no le da la espalda a la injusticia, sin importar de quién provenga. Y esa, me doy cuenta ahora, es una paz mucho más sólida y verdadera.